Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este video en concreto. Te lo agradezco mucho. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de cosas interesantes que hay en la historia. Y nada, te invito a que agarres una taza de café o de té o de, en fin, de lo que quieras y pasamos un rato juntos. Entonces, pero antes de que se me olvidaba, te voy a poner un enlace aquí al canal de uno de los seguidores de mi canal, que el hombre pues está haciendo cosas interesantes sobre también pues luchando en contra de la marea rosada, de la leyenda rosada. Entonces, pues nada, te lo adjuntaré. Y lo mismo digo de cualquiera otro de todos ustedes, quien tenga un blog, quien tenga una cuenta de Instagram, quien tenga lo que sea y que está utilizándola, aunque sea parcialmente, de vez en cuando, para poner alguna cosa en nuestra lucha contra la leyenda rosa, pues avísenmelo y yo lo pongo aquí para que, bueno, pues por lo menos los que están compartiendo este canal pues lo sepan y que le den el máximo apoyo posible a todas estas personas que ponen su granito de arena en tratar de impedir que nos entierren en mentiras y en embustes. Entonces les animo a todos ustedes, el que tenga cualquier tipo de canal o algo y yo les doy publicidad y les doy conexiones a través de mi canal. O sea, somos pocos, por lo menos ayudémonos unos a otros, ¿no? ¿No te parece? Bueno, pues nada, vamos adelante con el tema de hoy. Hoy te voy a hablar de... Es interesante, ¿eh? No te asustes por el nombre, Fray Toribio de Benavente. Es muy interesante. No te he hablado hasta ahora, o al menos no recuerdo haberte hablado de él, no sé. Es decir, a veces la memoria no me funciona tan bien como quisiera. No necesariamente es cosa de la edad, ¿eh? Nunca he presumido de tener buena memoria, ni siquiera cuando era un estudiante. Entonces, bueno, pues yo creo que no te he hablado nunca de Fray Toribio de Benavente y es interesantísimo. Y no te he hablado de él porque le tengo una cierta manía, luego te explicaré por qué. Ahora vamos a lo positivo. Pues Fray Toribio de Benavente es un señor muy conocido en México, o al menos me imagino que debería ser muy conocido en México, ¿no? Fuera de México, la verdad es que se le conoce muchísimo menos, muchísimo menos. Pues prácticamente yo creo que en Latinoamérica no le debe conocer casi nadie, ¿no? Y en España, pues lo mismo. A pesar de que es español, es decir, se llama Fray Toribio porque es de un pueblo de Castilla o León, no me acuerdo bien, que es un pueblo que se llama Benavente. Entonces es Fray Toribio de Benavente, muy original, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante en Fray Toribio de Benavente? Bueno, pues te lo voy a contar, voy a hacer un breve resumen de la biografía. De todas maneras, en internet puedes encontrar varios enlaces, varias biografías interesantes y ya está, pues te vas y las miras. Pero, a ver, lo interesante de este hombre es que fue uno de los miembros de un grupo llamado Los 12 Apóstoles, los 12 Apóstoles de México. Bueno, resulta que, bueno, pues poco después de que el asesino Hernán Cortés hiciera los desastres que hizo, pues los franciscanos pensaron que tenían que mandar muchos misioneros pues, para tratar de volver cristianas a aquellas pobres gentes que habían vivido sin tener noticia de Jesucristo y del Evangelio. Y entonces, pues aquí se reunió un grupo de 12 hombres, y este fue uno de los 12, y por eso se le llama los 12 apóstoles. Entonces, probablemente quizás sea el más conocido de los 12, ¿no? Y estos señores llegaron a México, pues en 1524, de hecho, el 13 de mayo pasado, pues fueron 500 años, ¿no? Ahí está, 5 siglos, 500 años. Claro, en 1524 quiere decir que todavía se olía a la sangre y al humo
de las guerras de destrozo y de invasión que hicieron los invasores, ¿no? Estaba todavía humeante en la hoguera, ¿no? Y entonces, con lo cual, pues este señor, aunque no presenció esas sangrientas batallas, pues por lo menos llegó muy pronto y pudo ver los devastadores efectos y los resultados tan absolutamente catastróficos de toda aquella cosa, ¿no? Luego, este señor también tuvo otra cosa interesante, y es que eh, fue un hombre absolutamente ejemplar. Es decir, muchas veces te he contado que realmente los clérigos y muchos de los personajes involucrados en la Iglesia dieron un horrible mal ejemplo de lo que era ser cristiano, muchos de ellos. Y esto, bueno, pues hay abundantísimas referencias, y que muchos tuvieron hijos ilegítimos y se enriquecieron y explotaron a los indígenas, etcétera, etcétera. Pues este señor, Fray Toribio de Benavente, era de la orden franciscana, lo cual en principio pues no tendría por qué ser determinante, porque también hubo muchos corruptos, sinvergüenzas y de todo, que también eran franciscanos. Pero este era un buen franciscano, y entonces, a ver, yo me temo que a estas alturas de nuestra civilización voy a tener que explicar qué son los franciscanos, me lo temo. Si alguno de ustedes lo sabe, pues me disculpan, pero me sospecho que más de uno y más de dos no lo sabe. Y no es culpa de ellos, es que nadie se los ha explicado. Si nadie les dice, pues ¿qué van a saber? Pobre gente. Buenísimo el té. Pues entonces, mira, la Orden de los Franciscanos fue fundada en el siglo XIII por San Francisco de Asís, que era un hombre de una clase social relativamente alta, era un hombre, quizá no multimillonario, pero rico, y de repente pues tuvo una conversión interior y pensó que había que retornar a la pobreza de los comienzos, que Jesucristo había sido pobre, y que era una vergüenza y un escándalo pues que tanta gente, tantos cristianos vivieran en el lujo, en el despilfarro, y especialmente eclesiásticos, ¿no? Con lo cual, pues él juntó, bueno, él empezó primero por dar ejemplo, es decir, se desprendió de todo y vestía como un mendigo, y prácticamente pues iba por ahí pidiendo limosna a cambio pues de dar buen ejemplo y de predicarles a la gente lo que podía, y de enseñar la buena doctrina a los niños, y de rezar mucho y contemplar y hacer buenas obras. Entonces esta era la vida de San Francisco, que fue inmensamente popular y tuvo muchísimos seguidores, ¿no? Y los seguidores de San Francisco se llaman los franciscanos. Y entonces, bueno, pues las características de los frailes y las monjas franciscanos es la pobreza, es decir, estar desprendidos de todo, vivir con lo mínimo. Y resulta que este señor, pues cuando apareció en América, era tan pobre, pero tan pobre, y hacía tantos ayunos, y estaba tan flaco, y tenía un aspecto tan absolutamente miserable, que los indígenas le llamaron con el apodo que se le conoce en todas partes, bueno, donde se le conoce, que es motolinía. Y motolinía significa el desgraciado, el más miserable. Esa motolinía significaba eso. ¿Qué tipo más pobre, ¿no? Es decir, pues, qué pena, qué pobre hombre, ¿no? Eso era. Y cuando Fray Toribio de Benavente se enteró de que le llamaban así, y pues le gustó el nombre. Dijo, hombre, perfecto, eso significa que estoy en el buen camino de ser un buen discípulo de San Francisco de Asís. Y efectivamente, pues el hombre dormía en el suelo, comía poco, pasaba muchísimas horas en oración, y bien, y el resto del tiempo pues lo dedicaba a ayudar y a servir a los indígenas, y aprendió la lengua náhuatl, y trató pues de hacer lo mejor posible para defender a los indígenas, y se metió en problemas. Incluso pues al final de su vida prácticamente tenía que andar escondido, porque las autoridades españolas, que no son como dice la leyenda rosa, protegían a los indígenas, antes al contrario, los machacaban. Pues la leyenda rosa, digo, la banda de sinvergüenzas que se habían apoderado de México, fueron a por él. O sea, realmente tuvo que esconderse. ¿Y por qué? Pues simplemente porque defendía a los indígenas.
Era un hombre, pues de ese estilo, de un hombre bueno, un hombre buen cristiano, que decía, pero qué desastre es este, pero qué es lo que están haciendo con estos pobres, con estas pobres gentes. Esto no es llevar almas al cielo, esto es abusar de ellos. Y entonces el hombre fue muy activo en todo esto y escribió cartas y memoriales a las autoridades y al rey y a todas partes, que le hicieron realmente muy poquito caso, ¿no? Igual que a las casas, tampoco le hicieron mucho caso, a pesar de todos los rollos esos de la Junta de Valladolid y no sé qué, al final a los indígenas los siguieron machacando en todas partes, pero sin compasión ninguna. Bueno, pues entonces Motolinia estaba en esa línea, o sea, era un hombre bueno, un hombre santo, ¿eh? Yo no sé por qué no le llaman San Motolinia o San Toribio, Santo Toribio, la verdad, es que es de los tipos buenos. Tuvo una cosa un poco peculiar, que vale la pena contarla, y es que estaba enfadado con Fray Bartolomé de las Casas. Estaba enfadado. Y realmente pues lo criticó y escribió cosas en contra de él, ¿no? A pesar de que los dos efectivamente defendían a los indígenas. Pero ¿qué es lo que sucedía? Y aquí pues también hay que explicar las peculiaridades de las órdenes religiosas. Y que Fray Bartolomé de las Casas no era franciscano, aunque se llamaba fray también, no era franciscano, era dominico, era dominico. Y entre franciscanos y dominicos había un pique realmente fantástico. Es decir, no digo yo que se odiaran, porque al fin y al cabo eran gentes de oración y gentes de Dios y de la Iglesia, no digo yo que se odiaran, pero algo bastante parecido. Una especie de rivalidad no sana. Entonces, que si los dominicos decían blanco, los franciscanos salían corriendo a decir negro, etcétera, etcétera. Así. También tenían unas ciertas peculiaridades distintas, mientras que los franciscanos vivían sobre todo pues, de la pobreza, de la caridad, de las buenas obras, de ser un poco poetas, un poco, decir así, como dirían, sí, un poco poetas. San Francisco de Asís fue poeta también. En cambio, los dominicos eran mucho más teólogos, eran gente de estudio, también eran una orden mendicante que no acumulaban riquezas, al menos teóricamente, pero se dedicaban con toda su alma al estudio para poder defender doctrinalmente la Iglesia y poder ayudar a vencer los errores contra la sana doctrina, ¿no? Entonces, bueno, pues Motolinia no le caía bien Bartolomé de las Casas, ¿no? Esencialmente parece que Bartolomé de las Casas era muy crítico con todos con todos los españoles que estaban haciendo estas maldades. Mientras que o sea, decía, Bartolomé de las Casas era así, era un hombre que iba a la crítica frontal. Y mientras que Motolinia era más diplomático, sobre todo con los de alto nivel. Por ejemplo, Motolinia nunca habló mal de Hernán Cortés, lo cual es sospechoso. No digo yo que Motolinia mintiera, simplemente nunca habló mal. Hernán Cortés era muy inteligente y sabía a quién darle generosas limosnas para ayudar a la evangelización. Con lo cual, pues probablemente Motolinia llegó a la conclusión de que iba a ser preferible no meterse con Cortés, por ejemplo, ¿no? O incluso no criticar al rey, cosa que hacía el propio Bartolomé de las Casas, ¿no? Que era durísimo. Podía decirle al rey que se va a condenar por las cosas que estaba haciendo. Entonces hubo un cierto pique entre estos dos, que eran contemporáneos, ¿no? No acabó en nada, en fin, no acabó en nada, pero era normal. Esto ocurrió en toda la colonia. Entre dominicos y franciscanos hubo un pique fantástico, constantemente. A veces incluso llegaban a las manos. Bueno, pues este no es el tema. Vamos a ver, Motolinia. Yo no sé si hasta ahora te va pareciendo interesante lo que te cuento sobre este buen fraile, pero ahora viene lo bueno. Él escribió, entre otras muchas cosas, un libro que se le ha dado en titular, no se sabe si él le puso ese título, pero se le conoce como Historia de los Indios de la Nueva España. Historia de los Indios de la Nueva España. Y entonces es una historia larga que va contando todo, pero cuenta desde que
llegaron los españoles, ¿no? Y entonces ya en su primer capítulo... por cierto, te voy a poner un enlace para que puedas leer este libro, ¿no? Ahí está. Es valioso. En el primer capítulo, tratado primero, capítulo primero, al principio del libro, dedica unos cuantos párrafos a algo realmente, una descripción terrible y horrorosa de lo que él se encontró y de lo que él vio pues durante bastantes años. Y empieza así. Te voy a ir leyendo, como quien dice, frasecitas y etcétera, y luego tú, si quieres, si te interesa, pues buscas el texto y te lo lees entero. Hirió Dios y castigó esta tierra, y a los que en ella se hallaron, así naturales como extranjeros, con 10 plagas trabajosas. La primera fue de viruelas. Perfecto, esta me la salto porque ya sabemos que les atacó la viruela y que se murieron muchísimos, etcétera, etcétera. Pero vale la pena leer un poco la descripción que hace porque es interesante. Después dice, la segunda plaga fue los muchos que murieron en la conquista de la Nueva España, en especial sobre México. Bueno, también es lo mismo las guerras y etcétera, etcétera, que murió mucha gente, ¿no? Pero ahora bien, otras cosas que normalmente no nos las han contado, y este hombre es muy claro. Dice, la tercera plaga fue una muy gran hambre, luego como fue tomada la Ciudad de México, como no pudieron sembrar por las grandes guerras, unos defendiendo la tierra y ayudando a los mexicanos, otros siguiendo en favor de los españoles, y lo que sembraron los unos, los otros lo talaban y destruían. No tuvieron que comer. Y aunque en esta tierra acontecía haber años estériles y de pocas aguas, otros de muchas heladas, los indios en estos años comen 1000 raíces y hierbecillas porque es generación. Pero de todas formas pasaron muchísima hambre, y lo cuenta aquí, que muchísimos murieron de hambre. Ojo, españoles no, porque si había poca comida, la poca que había se la llevaban los españoles, y los indígenas pasaron hambre toda la que quieras. Todos, las caltecas incluidos. La cuarta plaga fue de los calpixques, o estancieros, y negros, que luego esta tierra se repartió y los conquistadores pusieron en sus repartimientos y pueblos a ellos encomendados criados o negros para cobrar tributos y para atender en sus granjerías. Estos residían y residen, recuerda que este señor era testigo presencial, en los pueblos, y aunque por la mayor parte son labradores de España, eran gente que venían de ser campesinos, pero destripaterrones, muertos de hambre, hanse señoreado de esta tierra y mandan a los señores principales naturales de ella como si fuesen sus esclavos. Y porque no querría descubrir sus defectos, callaré lo que siento con decir que se hacen servir y temer como si fuesen señores absolutos y naturales, y nunca otra cosa hacen sino demandar. Y por mucho que les den, nunca están contentos. Que a doquiera que están, todo lo enconan y corrompen, hediendo como carne dañada, y que no se aplican a hacer nada sino a mandar. Son zánganos que comen la miel que labran las pobres ovejas, que son las pobres abejas, que son los indios. Y no les basta lo que los tristes les pueden dar, sino que son importunos. Bueno, estos fulanos. Es decir, hombre, que uno podría decir, hombre, Hernán Cortés no, ni así los grandes conquistadores, eran gente más distinguida. Ya, pero es igual, pero estos eran sus sirvientes y los que explotaban y exprimían a los indígenas para ellos. Es decir, que eran responsables directos. Es decir, ellos eran los que podían haber parado estos abusos que existían de gente que eran en España, habían sido unos muertos de hambre que no tenían ni para comer y que llegaron a México y que hacían que incluso personas, caciques o jefes principales, los trataban como esclavos. La quinta plaga fue que los grandes tributos y servicios que los indios hacían, porque como los indios tenían en los templos ídolos y en poder de los señores y principales y en muchas sepulturas gran cantidad de oro recogido de muchos años, comenzaron a sacar de ellos grandes tributos. Es decir, que descubre
que, claro, los españoles enseguida se dieron cuenta de que estos tienen mucho oro, y empezaron a sacarles oro y oro y oro. Pero espérate, aquí acaba contando, dice, era tanto el temor que tenían estos indígenas que al final les daban lo que tenían y hasta lo que no tenían. Dice, mas como los tributos eran tan continuos que apenas pagaban uno, que les obligaban a otro, para poderlos cumplir, ojo, para poder cumplir con los tributos, vendían los hijos y las tierras a los mercaderes, y faltando de cumplir el tributo, hartos murieron por ello. Es decir, se suicidaron. Unos con tormentos, también los mataron, para sacarles más dinero. Y otros con prisiones crueles, porque los trataban bestialmente y los estimaban en menos que a las bestias. Recuerdo, testigo presencial, La sexta plaga fue las minas de oro, que además de los tributos y servicios de los pueblos a los españoles encomendados, luego comenzaron a buscar minas que los esclavos indios que hasta hoy en ellas han muerto no se podrían contar. Y fue el oro de esta tierra como otro becerro de Dios, por Dios adorado, porque desde Castilla le viene a adorar pasando tantos trabajos y peligros. La séptima plaga fue la edificación de la gran ciudad de México. Esto te lo voy a contar porque la lectura a veces es un poco tediosa. Dice que, claro, la reconstrucción... México estaba destruido, entonces había que construirle un palacio a Hernán Cortés, y había que construir la iglesia que todavía está presente, y había que construir las casas de todos los conquistadores, y etcétera, etcétera. Todo esto había que reconstruirlo. ¿Y quién lo iba a reconstruir? Pues por supuesto que los españoles no, en absoluto. Esto lo hizo, y derribar los templos, las grandes pirámides que había, bueno, pues todo esto. Dice, era tanta la gente que andaba en las obras que apenas podía hombre romper por algunas calles y calzadas, aunque son muy anchas. Y lo que cuenta aquí es la cantidad de gente que murió en esos trabajos, que además los tenían que pagar los propios indios. Es decir, que no es que les da de, oye, mira, pues aquí el costo de lo que cuestan estas maderas, jornales, nada, cero. Todo salía de las costillas de los indígenas. Lo hicieron de sus propios lomos, todo, absolutamente todo. Hasta la comida se la tenían que llevar ellos mismos, porque nadie les daba nada. Esto lo cuenta este señor aquí, y está clarísimo. Dice, ellos, que si había que pagar carpinteros, pero los pagaban los indios. Todos los materiales los traen a cuestas, las vigas y piedras grandes traen arrastrando con sogas. Bueno, en fin, es un desastre. La octava plaga, habla de la octava plaga. Presta atención, porque dicen que esto no pasaba en las colonias. La octava plaga fue los esclavos que hicieron para echar minas. Y aquí, bueno, pues aquí se dedica a describir que las cantidades de esclavos que entraban en México, dice, eran como manadas de ovejas, para echarles hierro. Cuenta que las marcas del hierro, para marcarlos como esclavos, se las ponían en la cara. Dice que a algunos ya no había sitio en la cara en donde ponerles otra marca más, ¿no? En fin, les exigían además traer más esclavos. Tanto número de 80 en 80 días acabados los esclavos, traían los hijos y los maceguales, que es gente baja como vasallos labradores, y cuantos más saber y juntar podían, y traíanlos atemorizados para que dijesen que eran esclavos. Bueno, dice, y por esto esta octava plaga no se tiene por la peor. Es decir, un desastre. Novena plaga, el servicio de las minas, a las cuales iban de 60 leguas y más a llevar mantenimientos los indios cargados. Es decir, que además de los indios que trabajaban en las minas, además los indios tenían que llevarles comidas y abastecimientos de todas clases, y materiales, lo que fuera, ¿no? Y dice, eso lo llevaban a cuestas, y nadie se preocupaba ni de alimentarlos ni de nada. Y una vez que llegaban a la mina, en lugar de dejarles que se regresaban, a lo mejor los agarraban y les hacían trabajar más tiempo. Dice, se morían allí mismo en las minas o por el camino, porque no tenían ni comida ni dinero para comprarla, ni había quien se la diese.
Otros volvían tales que luego morían, y de estos y de los esclavos que murieron en las minas fue tanto el hedor. Escucha esto. De estos y de los esclavos que murieron en las minas fue tanto el hedor que causó pestilencia, en especial en las minas de ¿cómo es esto? Huaxiacac, no sé cómo si lo pronuncio bien, en las cuales media legua a la redonda y mucha parte del camino apenas se podía andar sino sobre hombres muertos o sobre huesos. Y eran tantas las aves y cuervos que venían a comer sobre los cuerpos muertos que hacían gran sombra al sol, por lo cual se despoblaron muchos pueblos, así del campo como de la comarca. Otros indios huían a los montes y dejaban sus haciendas, sus casas desamparadas. La 10ª plaga fueron las peleas entre españoles. Aquí les cuenta de cómo se mataban entre ellos, los propios españoles, y que más de una vez los propios frailes tuvieron que intervenir para que aquello no fuera un desastre. Porque es que en el fondo eran una banda de criminales. O sea, lo que sucedió en este caso que cuenta de México y luego de Perú, es que es como que un país hubiera caído en manos de una banda de piratas, de criminales, que saquearon todo y luego se mataban entre ellos, como hacen los criminales, que aquello no había ni ley, ni orden, ni Dios, ni nada de nada. Y bueno, y gracias a que había frailes santos como estos, la cosa no acabó peor. Bien, estoy seguro que algunas de las afirmaciones que dice Motolinia te habrán parecido exageradas. A mí al menos me la parecen exageradas. Esto de que como que las aves de rapiña le hacían sombra al sol. Bueno, vamos a ver. Esto es verdad, es decir, son exageraciones. También se sabe que Bartolomé de las Casas también hacía exageraciones. Es decir, en aquellos momentos debes tener en cuenta que estas cosas se escribían no por literatura o por periodismo, no existía el periodismo, estas cosas se escribían un poco como para remover la conciencia de los gobernantes en España y por eso exageraban y cargaban las tintas. Lo que en cambio no podemos decir ni presumir es que esto fuera mentira. Es decir, una cosa es exagerar. Vamos a ver, es como... Ahora, te voy a poner una forma. Siempre cuando tú escuchas en un sitio, en política actualmente, ¿no? Cuando tú escuchas a los del partido X, lo que hace la oposición es que son todos unos corruptos, unos ladrones, tienen vínculos con el narcotráfico, bla, bla, bla. Y los otros dicen exactamente lo mismo con respecto a ellos. Vale. Son exageraciones, es decir, seguro que las hay, seguro que hay políticos que están vinculados con el narcotráfico y seguro que hay políticos corruptos, etcétera, etcétera. Y eso, pues como para sacar provecho, tú lo exageras. Estos hombres, Motolinia, Las Casas y muchos otros más, escribían estas cosas con el ánimo de remover la atención. Es decir, si hubieran dicho, bueno, nada, sí, pasan algunas cosas, pero no tiene mayor importancia, entonces la cosa hubiera ido a peor, porque nadie hubiera puesto ningún límite ni ningún freno. Y por otra parte, también tienes que tener en cuenta que a diferencia de los políticos, Motolinia era un fraile, y era un fraile piadoso, y era un hombre de oración, y era un hombre que sabía que no debía mentir. O sea, que nada de lo que Motolinia escribía era conscientemente una mentira. Aquello que dice, oye, no, es que aquí voy a decir cosas que no son verdad, con el afán de lo que sea, de poner coto a estos abusos. Esto hubiera sido un pecado, y un pecado grave. Y Motolinia lo sabía, porque no era tonto, ya digo. Era un hombre muy bueno y muy humilde y muy franciscano. Y lo mismo Las Casas. Estos hombres no mintieron. Hicieron algo que estaba perfectamente permitido y que lo hacía todo el mundo, que era exagerar. Es decir, es como una especie de truco retórico. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, pues con esto... Este vídeo está saliendo larguísimo, pero bueno, vamos a terminar. Con esto ya ahora es cuando viene lo de contarte por qué Motolinia me cae un poco mal. Porque en este libro que te acabo de citar, luego páginas más adelante, pues es quizá influenciado por otro franciscano, Bernardino de Sahagún, del que te hablaré otro día,
pues quizá influenciado por él o quién sabe qué, él se pone a escribir pues, de los sacrificios humanos que hacían los indígenas y de cómo se comían la carne humana, etcétera, etcétera, y lo escribe, pero bueno, pues como si lo hubiera visto, como si lo hubiera visto. Vamos a ver. Esta es la parte más complicada. Y con esto también te voy a referir a otros vídeos que yo he publicado anteriormente. Yo no creo que Motolinia haya mentido al escribir sobre estas cosas. Yo creo que él creía que había sacrificios humanos y canibalismo. Pero también yo creo que él estaba equivocado. Que no mentía, pero que estaba equivocado. ¿Cómo es posible? Bueno, primero, cuando Motolinia llegó, hacía ya tiempo que se habían acabado todos esos supuestos sacrificios humanos y canibalismo, con lo cual él no lo vio, absolutamente no lo vio. Él llegó, y lo verás, está en el texto muchas veces, él llegó con esa idea propia de su tiempo de que los que no están bautizados, los que no son miembros de la Iglesia, están bajo el poder del demonio. Y que todos aquellos templos y aquellos cultos y aquellas devociones que tenían los indígenas eran cosas del demonio. Y por supuesto, el demonio, ¿qué va a hacer? Pues cosas diabólicas, no va a hacer cosas buenas. Esto era algo que Motolinia lo creía firmemente, creía que aquellas pobres gentes habían estado en manos del demonio y que por lo tanto todos sus rezos y adoraciones y lo que fuera eran demoníacos. Y entonces aquí se produce un efecto muy curioso que ha pasado en todas partes, el efecto del conquistador, el efecto del vencedor. Cuando el vencedor llega a un sitio, entonces los vencidos tratan de adivinar qué es lo que les va a gustar a los vencedores. Y entonces, si los vencidos piensan, dice, y han estado escuchando en los sermones y las predicaciones de los frailes que el demonio a ustedes los tenía dominados, ni sé qué, ni sé cuántas. Entonces luego pues llegaba este hombre y le preguntaba a cualquiera de eso y decía, a ver, cuéntame, ¿cómo hacían ustedes? Y el otro decía, bueno, pues le contaba cualquier disparate, porque decía, seguro que esto a este fraile le va a gustar que yo cuente que aquí nos comíamos a la gente, ¿no? De decir, seguro que sí. Y luego, pues seguramente este hombre, pues a lo mejor vio códices y vio cosas de la escritura simbólica que tenían los mexicas, y en fin, en general, pues prácticamente todos estos pueblos, esa escritura simbólica, ideográfica, como la de Egipto, etcétera, etcétera, donde a veces las figuras que se ven no representan exactamente lo que se está viendo ahí, sino que son símbolos y representaciones. Con lo cual, yo creo que Motolinia era una buena persona, que no mintió cuando él habló de sacrificios humanos y canibalismo y etcétera, etcétera. Y yo creo que no mintió, yo creo que estaba equivocado, que hay una gran diferencia. El que miente es aquel que deliberadamente, intencionalmente, a sabiendas, dice algo que no es verdad, sabiendo que no es verdad. El que comete un error es el que dice algo que no es verdad pues y creyendo que sí es verdad. Bueno, esto me puede pasar también a mí. A lo mejor yo les estoy contando a ustedes una serie de cosas que yo creo que son verdad y estoy equivocado. Y eso es un error. No estoy mintiendo. Les estoy diciendo lo que verdaderamente pienso. ¿Puedo estar equivocado? Absolutamente. ¿Pero que estoy mintiendo? No, para nada, porque yo sé que estoy diciendo lo que creo que es verdad. Por esto es que me cae un poco mal Motolinia, porque, claro, él contribuye a esa leyenda negra fabricada en contra de los pueblos originarios, de que eran caníbales, de que hacían sacrificios humanos, etcétera, etcétera, que todo, en donde yo creo que algunos sí mintieron, algunos intencionalmente mintieron, y bueno, y los otros pues siguieron la corriente, y los indígenas en general, ya te digo, es el efecto del vencido, que el vencido se da cuenta de que la situación es muy complicada, y él les dice a los vencedores lo que los vencedores quieren oír. Así es, ¿no? Es decir, si llegan ahí, cuando has derrotado a los comunistas en un país,
pues los derrotados dicen contra el comunismo las verdades y las mentiras que los vencedores quieren oír, y se callan las verdades que los vencedores no quieren oír. Y que dicen, bueno, el comunismo dice quien sea, o dice otra ideología de extrema derecha, ¿no? Cuando han sido derrotados, pues los vencidos se callan las cosas que los vencedores no quieren oír y dicen, o hasta se inventan las cosas que los vencedores sí quieren oír. Bueno, pues ya está. No hay más. Colorín colorado. Todavía me queda té. Seguiremos hablando. Disculpa que este vídeo me ha salido larguísimo. Ya te pondré los enlaces al canal de esta persona y al libro de Motolínea, que realmente vale la pena, ya digo. Habla de muchas cosas, habla de cosas de geografía, de comidas, de cosas. Es un hombre es un libro muy largo. Todo el drama está en las primeras páginas. Y luego, bueno, exceptuando yo creo que estas cosas de los sacrificios humanos, yo creo que lo demás es una descripción etnográfica, cultural, que está bastante bien. Muchas gracias por tu atención, cuídate, seguiremos hablando. Hasta pronto.